Bien, bueno, sean todos bienvenidos a la clase número 5, al segundo encuentro de la clase número 5. Como ustedes saben, la clase del viernes no vamos a poder encontrarnos, no vamos a poder hacer el encuentro sincrónico porque ese día es feriado. Entonces, con el profe Ismael estamos grabando la clase del viernes, ¿no? Bien, como para comenzar, en esta clase ustedes saben que uno de los conceptos que se desarrollan en la clase número 5, en la clase escrita, es acerca de probabilidad. Hablamos, el título de la clase es cuantificar el azar. Yo ahora voy a compartir un PowerPoint, si todo sale bien. Mientras tanto, ¿cómo les va? También yo les quiero dar la bienvenida a esta segunda clase, este segundo encuentro. La idea, mientras el profe va preparando, la idea para esta clase sería, más que nada, hacer un repaso de los conceptos de la clase en PDF, ¿sí? De la clase escrita, y también poder hacer resolución de algunos ejercicios que están propuestos también en la clase escrita, ¿sí? Bien, profe, Bien. ahí ya está visible, profe, ¿eh? Así que ¿Está me visible? muteo. Listo. No le interrumpo más. Bien. Bueno, entonces, como decía el profe, en la clase 5 vamos a ver algunos conceptos en sí de probabilidad, ¿no? Y como para comenzar esto de los conceptos de probabilidad, primero hay que hacerse de otros conceptos, ¿no? Y uno de los conceptos que están en las clases, que lo podemos ver y seguramente lo vamos a desarrollar con mayor profundidad en la clase del miércoles, es el concepto de experimento. Que el experimento no es otra cosa que el proceso o acción, ahora vamos a hacer un breve repaso nada más, ¿no? Es el proceso o acción que genera observaciones y que puede ser repetible, ¿no? Que tenga que ser o que pueda ser repetible. Nosotros lo denotamos con la letra D. Entonces, el experimento no es otra cosa que eso, el proceso o la acción que genera, que nosotros podemos generar y poder observar. Como por ejemplo, arrojar un dado. Si nosotros tenemos un dado, el experimento va a ser ese, ¿no? Arrojar un dado, puede ser también otro experimento seleccionar un individuo, o también registrar el peso o la altura. Lo más importante siempre del experimento es que nosotros podamos tener bien en claro cuál es ese experimento, lo más claro y conciso. Otro de los conceptos que tenemos en la clase son los conceptos de experimento aleatorio y determinístico. El experimento aleatorio no es otra cosa que el resultado, los resultados dependen de alguna manera del azar, digamos. No podemos saber o no podemos identificar de antemano qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Nosotros con un experimento aleatorio trabajamos de alguna manera, hay incertidumbre porque no podemos llegar a determinar en sí qué es lo que va a suceder. Como por ejemplo, si nosotros queremos saber la probabilidad de que llueva mañana, no vamos a saber en sí. O si seguimos con el experimento de arrojar un dado y queremos saber qué probabilidad hay de que salga el número 2, ¿sí? No vamos a poder saber. Sí podemos de alguna manera determinar a través de valores numéricos la probabilidad, pero no en sí no tenemos una certeza, ¿sí? Se trabaja más con la incertidumbre. Y en el caso del experimento determinístico, es aquel cuyos valores, esos resultados se conocen de antemano, ¿sí? En este caso ya no es como el aleatorio. Ya nosotros antes ya sabemos cuál va a ser el resultado. De alguna manera trabajamos más en lo que es la certeza en sí. Como por ejemplo, no sé, ustedes esta clase la van a ver el viernes, pero quieren saber qué probabilidad hay de que el día siguiente sea sábado. Y nosotros sabemos que después del viernes viene el sábado, entonces ya sabemos, ya tenemos una certeza de que al otro día va a ser sábado, ¿no? O por ejemplo, si nosotros tenemos una pelota en la mano o una piedra y la soltamos, y decimos qué probabilidad hay de que caiga al suelo. Y sabemos que eso va a suceder, la pelota no va a salir volando, no va a correr sola, lo más probable, lo seguro es que se va a caer. Entonces, eso hace, de alguna manera muestra, la clase 5 hace como esas diferencias
Después también si pueden ver el video que está en la presentación, que habla, el video tiene las definiciones y hay ejemplos de lo que es el experimento aleatorio y determinístico. Está muy bueno porque así lo pueden ver y pueden saber cuáles son en sí sus diferencias. Después tenemos otro de los conceptos que son el de espacio muestral, que lo denotamos siempre con una letra griega, que es la letra omega, y que eso dice que nosotros tenemos un experimento y dado a ese experimento definimos al espacio muestral como el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos como experimento, como ya lo había dicho, arrojar un dado, el espacio muestral va a ser todos los posibles resultados que nosotros tengamos. En el caso de arrojar un dado, va a ser, nuestro espacio muestral va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. ¿Por qué hasta el 6? Porque tenemos 6, el dado tiene 6 caras. Entonces, nuestro espacio muestral va a ser todos esos posibles resultados, ¿sí? Y después tenemos lo que es suceso o evento, que siempre lo ponemos, lo denotamos con la letra A, puede ser también con la letra B, C, dependiendo de cuántos eventos o sucesos tengamos. Y la definición en sí dice que si nosotros tenemos un espacio muestral y este está asociado también a un experimento, el suceso o evento solamente va a ser el conjunto de todos los posibles resultados de nuestro espacio muestral. De alguna manera, lo que va a ser el evento va a ser como un subconjunto de nuestro espacio muestral. Por ejemplo, si nosotros tenemos como experimento esto que decía de arrojar un dado y el espacio muestral van a ser todos nuestros posibles resultados, que van a ser del 1 hasta el 6, y nosotros tenemos un evento que salga un número par, vamos a saber que los posibles resultados van a ser 3 de ese espacio muestral. Va a ser el 2, el 4 y el 6. Y solamente esos 3 porque son esos números pares los únicos que tenemos dentro de nuestro espacio muestral, dentro de esos 6 posibles resultados. Entonces, eso va a ser, digamos, nuestro suceso o evento. Y después tenemos lo que es sucesos mutuamente excluyentes, que los sucesos mutuamente excluyentes no son otra cosa que dos eventos que no pueden ocurrir juntos, o sea, no puede ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, si seguimos con este mismo ejemplo, si tenemos un evento A que sea que salga un número par y un evento B que salga un número impar, en ese caso los eventos son sucesos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no puede salir un número par y también a su vez un número impar. O sale un número par o sale un número impar, pero no van a poder salir los dos juntos. Distinto sería, entonces ahí se llama un suceso mutuamente excluyente. Distinto sería, por ejemplo, si tenemos un evento A que es que salga salga el número 2 y un evento B que salga un número par. En ese caso ahí puede suceder que sucedan los dos eventos al mismo tiempo. Pero cuando son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces decimos que la intersección de esos dos conjuntos, del conjunto A y del conjunto B, del evento A, perdón, y el evento B, es el conjunto vacío, o sea, no hay nada. Y después tenemos las nociones básicas de probabilidad, que ustedes lo tienen como las teorías axiomáticas, que en esto tenemos tres teorías que se desprenden en sí. Una de esas es que la probabilidad de cualquier evento tiene que ser sí o sí menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que ahora cuando veamos la fórmula, la probabilidad de cualquier evento tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser, si calculamos la probabilidad de un evento y nos da 1,5, no sé, 1,2 o menos 0,5, algo está mal. Tenemos que revisar porque no nos puede dar. Sí o sí, uno de los axiomas que dice es que la probabilidad de cualquier evento tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Otra de los axiomas es que la probabilidad de nuestro espacio muestral, si nosotros tomamos todo nuestro espacio muestral, va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos todo el espacio muestral y calculamos, digamos, la probabilidad, siempre va a ser 1. En este caso, por ejemplo, si seguimos con el del dado y decimos que nuestro evento, por ejemplo, es que salga un número del 1 hasta el 6,
y en ese caso vamos a tener que tomar todo nuestro espacio muestral. Entonces, nos va a dar igual a 1 y lo que quiere decir analizando es que estamos seguros de que va a suceder ese evento. No es una probabilidad de que suceda o no. Estamos seguros, si nos da un 1, si nos da 1, estamos seguros de que va a suceder. Y por último, uno de los otros axiomas que tenemos es que si A y B son eventos mutuamente excluyentes, decimos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Nosotros los podemos sumar. Esto lo pueden ver en el PDF y en la clase. Ahora vamos a hacer una actividad en donde lo vamos a poder realizar. Lo vamos a poder ver. Y también tenemos una de las teorías clásica o a priori, que es esta, lo más importante de alguna manera, que es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la probabilidad de cualquier evento. Y que dice que la probabilidad de que suceda un evento A es la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos igualmente posibles. ¿Qué quiere decir la cantidad de casos favorables? Que van a ser todos los números posibles que satisfacen a nuestro evento. Y la cantidad de casos igualmente posibles van a ser todos nuestros posibles resultados en que puede ocurrir nuestro experimento. Ahora cuando veamos en un ejemplo, lo vamos a ver, pero estos son de alguna manera los conceptos en sí de los que se trabajan en la clase. Una de las actividades que si nosotros podemos ver, que es la actividad número 2 del PDF, dice, un investigador médico analizando 90 historias clínicas de pacientes infartados encontró la siguiente información con respecto al hábito de fumar. Y abajo está un cuadro donde tiene la categoría, está dividido por dos, la categoría de fumadores y la cantidad de pacientes. Y dice que la cantidad de fumadores que fuman menos de 10 cigarrillos son 10 pacientes. Que fuman entre 10 y 20 cigarrillos son 30 pacientes. Y ya que fuman más de 20 cigarrillos son 50 pacientes. Luego nos determina ya los eventos y dice que el evento A, el paciente que fuma menos de 10 cigarrillos diarios. El evento B va a ser los pacientes que fuman entre 10 y 20 cigarrillos. Y el evento C, los pacientes que fuman más de 20 cigarrillos diarios. Y nos pide que calculemos la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de C y la probabilidad de A unión B, también la probabilidad de A unión C y la probabilidad de B unión C. ¿Sí? Y por último nos pregunta qué categoría de fumadores tienen mayor probabilidad de sufrir un infarto. Bueno, antes de continuar, yo los invito a que puedan pausar el video y tomarse unos minutos para hacerlo, ¿sí? Que ustedes lo puedan realizar, puedan pensar en base a lo que dice la teoría, en base a la fórmula que estuvimos trabajando, que sería esta, que puedan realizar cada una de las probabilidades. Y después, una vez que ya lo hayan hecho, puedan volver a reproducir el video para ver si les dio esos valores. Bien. Vamos a analizar el primero, la probabilidad de que suceda. Voy a dejar, me dan un segundo. Voy a abrir un Word. Bien. Profe, ahí se ve. Por las dudas me avisa. Creo que sí. Sí, sí. Bien. Entonces, dice que primero tenemos que calcular la probabilidad de A. Que la probabilidad de A son los pacientes que fuman menos de 10 cigarrillos. En este caso, ¿qué debemos hacer primero? Debemos ver cuál es la cantidad de casos igualmente posibles, o sea, el número de casos de resultados que puedan satisfacer a nuestro experimento. Como ya lo dice el enunciado dice que el médico analizó 90 historias clínicas, o sea, 90 pacientes, ese va a ser nuestra cantidad de casos igualmente posibles. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la probabilidad de A
siempre con mayúscula el evento, va a ser igual. La cantidad de casos igualmente posibles va a ser 90. Entonces vamos a tener que dividirlo por 90. Y la cantidad de casos favorables tenemos que ver cuántos fuman menos de 10 cigarrillos. Y dice que fuman 10 pacientes. Entonces en este caso va a ser 10 sobre 90. Que esto nos va a dar igual a 1 sobre 9 si nosotros, ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Y esto les va a dar un total de 1,11. A 0,11, perdón. Que va a ser igual a 0, o sea que la probabilidad de que fumen, de pacientes que fuman menos de 10 cigarrillos diarios va a ser de 0,11. Si nosotros lo queremos pasar a porcentaje, lo multiplicamos por 100, ¿no? Y nos va a dar que es 11,11%. ¿Sí? Eso sería para calcular. Y así tendríamos que hacer con las demás probabilidades. Si nosotros ahora vemos la probabilidad de B, o sea que los pacientes que fuman entre 10 y 20 cigarrillos, bien, tenemos que otra vez, en este caso va a ser siempre lo mismo, la cantidad de casos va, igualmente posibles para todos, o sea, el número de posibles resultados para nuestro experimento, para todas las probabilidades va a ser 90, en este caso, ¿no? Porque es el valor de todos los casos en los que el médico analizó. Entonces, en esto no se modifica. Y ahora sí tenemos que ver cuántos pacientes fuman entre 10 y 20 cigarrillos. En este caso, vemos el cuadro y dice que son 30. Entonces hacemos 30 sobre 90. Que esto nos va a dar igual a un tercio. Lo podemos hacer. No, 30 dividido en 90 nos va a dar 0,33. ¿Sí? Que esa es la probabilidad de que suceda el evento B. Que si quieren también lo podemos pasar a porcentaje, o sea, lo multiplicamos por 100 y nos va a quedar 33,33%. Eso entonces 33,33% es la probabilidad de que los pacientes, de que los pacientes que fuman entre 10 y 20 cigarrillos diarios. Y por último, te lo voy a poner. No, y luego me pide la probabilidad de C, que van a ser los pacientes que fuman más de 20 cigarrillos diarios. Entonces vemos que más de 20 cigarrillos diarios fuman 50 personas, 50 pacientes. Entonces volvemos con lo mismo, hacemos de la misma manera y ponemos que la probabilidad de que suceda el evento C es, en primer caso, 90, que van a ser 90, eso lo mantenemos, que van a ser los números de posibles resultados de nuestro experimento, y los números de posibles resultados que se satisfacen a C van a ser 50. Entonces, hacemos 50 dividido a 90 y va a ser igual a 0,55. Entonces vamos a poner ahí 0,55, que a esto también lo podemos pasar si quieren a porcentaje, y nos va a decir que es el 55,55% de los pacientes que fuman más de 20 cigarrillos. ¿Sí? Esto lo tendríamos que calcular de esta misma manera para todos. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Con el D, E y F, en donde dice que la probabilidad de A unión B, ¿qué quiere decir? Que nosotros primero tenemos que analizar si estos dos eventos son mutuamente excluyentes o no. En este caso dice que la probabilidad de A es que fuman menos de 10 y la probabilidad de B es que fuman entre 10 y 20. Entonces, en este caso podemos decir o podemos afirmar
que son eventos mutuamente excluyentes, porque si fuma menos de 10, no va a poder fumar más de 10, entre 10 y 20. O fuma 10, o fuma entre 10 y 20, pero no, o fuma menos de 10, perdón, o entre 10 y 20, pero los dos no se puede. Entonces podemos utilizar la parte del axioma, que también lo tienen en la teoría, el axioma número 3, donde dice, lo voy a poner, que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Bien, entonces en este caso, lo único que deberíamos hacer nosotros, como ya calculamos la probabilidad de A y la probabilidad de B, es sumarlo. Sumamos el 0,11 más el 0,33. Entonces volvemos. ¿Por qué? Porque son eventos mutuamente excluyentes. En el caso de que no lo fueran, deberíamos hacer otra, agregar, digamos, de alguna manera, restarle la intersección entre la probabilidad de A y B, que eso lo vamos a ver en el segundo ejemplo. Entonces vemos primero que la probabilidad de A es 0,11. Hacemos 0,11. Y la probabilidad de B es 0,33. Entonces, lo único que ahora que tenemos que hacer es sumar estos dos, porque sabemos que en este caso los dos eventos tienen el conjunto vacío, digamos, no pueden suceder los dos al mismo tiempo. Por eso podemos utilizar esta fórmula y decimos que sumando la probabilidad de A más la probabilidad de B, nos va a dar igual 0,11 más 0,33, nos va a dar 0,44. Y de esta misma manera debemos hacer los siguientes. En el caso de E dice la probabilidad de A unión C. Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos que la probabilidad de A es que fuman menos de 10 cigarrillos y la probabilidad de C es que fuman más de 20, son eventos mutuamente excluyentes, porque o sucede uno o sucede el otro. O fuma menos de 10 o fuma más de 20 cigarrillos, pero no pasan los dos al mismo tiempo. Entonces volvemos a utilizar esta fórmula. Y ya tenemos calculado también la probabilidad de A y la probabilidad de C. Entonces, haciendo, calculamos que la probabilidad, en este caso va a ser la probabilidad de C, la probabilidad de unión, y en este caso también, va a ser igual a la probabilidad de A, que ya sabemos que es 0,11, más la probabilidad de C, y volvemos acá, en el caso ya lo tenemos calculado, si no lo tendríamos que calcular primero. Sabemos que es 0,55, más 0,55. No, en este caso es 0,11. Bien. 0,11 más 0,55. Sumamos la probabilidad de la unión. Perdón, quiero ver acá. No, perdón. Acá es 0,33. Ah, no, porque estoy acá. Perdón, me equivoqué. Estoy acá, por eso no lo he perdido. La probabilidad de C ya sabemos que es 0,55. Entonces, ponemos 0,55. Ahora sí. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento A unión C va a ser igual, hacemos 0,11 más 0,55 y nos va a dar igual a 0,66.
Ese va a ser nuestro resultado de la probabilidad de entre la unión de A y C. Y ahora por último vemos que nos pide la probabilidad de B unión C. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Primero analizamos si son eventos mutuamente excluyentes. En este caso nos dice que el evento B es que una persona un paciente fuma entre 10 y 20 cigarrillos, y el evento C es que fuma más de 20. Volvemos a lo mismo. Es un evento mutuamente excluyente porque no puede suceder uno y el otro al mismo tiempo. Tenemos, digamos, de alguna manera el conjunto vacío entre ambos. Entonces, podemos decir otra vez que la probabilidad de que el evento B lo podemos sumar con la probabilidad de que suceda el evento C. Hacemos. Esto va a ser igual a la probabilidad de B, que sabemos que la probabilidad de B es igual a 0,33. 0,33. Y la probabilidad de C es 0,55. Si nosotros sumamos 0,33 más 0,55, esto nos va a dar igual a 0,88. Entonces, ahí calculamos ya la probabilidad de cada uno. Siempre primero lo que debemos hacer es analizar cada uno de los casos. En los primeros, cuando nos pide la probabilidad de cualquier evento, utilizamos la fórmula que está también en la teoría, y es esto. Primero, analizamos en el denominador, iría la cantidad de casos igualmente posible, o sea, la cantidad de posibles resultados de nuestro experimento. En este caso ya el enunciado nos avisa que es 90. Y después, en el numerador, digamos, calculamos la cantidad de casos favorables, que quiere decir el número de casos de posibles resultados que satisfacen a ese evento, ¿sí? En este caso, como eran 10 pacientes que fumaban menos de 10 cigarrillos, colocamos el 10 y hacemos la división. Y luego en esto, primero, antes que nada, tenemos que analizar si son eventos mutuamente excluyentes. Y si en el caso de que lo son, como eran cada uno de estos, calculamos utilizando esta fórmula, ¿sí? Hacemos que la probabilidad entre A unión B va a ser igual, siempre que sean sucesos mutuamente excluyentes, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso ya era mucho más fácil porque ya teníamos calculado la probabilidad de cada uno de los eventos, o sea que lo único que tuvimos que hacer es sumar. Bien, y por último pregunta, ¿qué categoría de fumadores tiene mayor probabilidad de sufrir un infarto? Si nos ponemos a analizar cada uno, este tiene un 11,11%, este un 33,33%, el evento B, o sea, el evento A, los que fuman menos de 10, los pacientes que fuman entre 10 y 20 tienen un porcentaje de 33,33%, y los que fuman más de 20 son un 55,5%. Entonces podríamos decir que esto va a ser los que tienen mayor probabilidad, ¿sí?, de sufrir un infarto, porque representan un 55%. Entonces decimos que la categoría C, fumadores de más de 20 cigarrillos, es la que tiene la mayor probabilidad. La mayor probabilidad de sufrir un infarto. Porque representan el 55%. El 55,55% de los casos de infarto.
Bien, en cada uno siempre es importante poder analizar cada situación y cada enunciado, pero siempre lo más importante también es poder conocer esta fórmula, ¿sí? Que seguramente lo vamos a repetir el miércoles, que para saber la probabilidad, poder calcular la probabilidad de cualquier evento, va a ser igual a la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos igualmente posibles. Bien. Luego ustedes tienen en la segunda actividad que dice que de los 400 empleados de una empresa, la tercera actividad, perdón, de una empresa, 300 cuentan con cobertura médica integral, 150 intervienen en un plan de participación en las utilidades y 130 participan en ambos programas. Si A, empleados que cuentan con una cobertura médica integral, y B, empleados que participan en un plan de partición de utilidades, la representación gráfica de esta situación utilizando el diagrama de Venn es la siguiente. Bien, en este caso ya nos da los eventos, el enunciado, y nos da también el diagrama, que es muy importante porque lo podemos ya de alguna manera visualizar. Pero Sí, no se está viendo la actividad, ¿eh? ¿no? Quedó, no, quedó tildado en la actividad número 2. ¿No se ve el PowerPoint ahora? A ver, voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra vez. No, el PowerPoint no se estaba viendo. Ah, bueno. Bien. ¿Ahora sí? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Entonces volvemos. La actividad 3, el enunciado decía, de los 400 empleados de una empresa, 300 cuentan con cobertura médica integral. 150 intervienen en un plan de participación en las utilidades y 130 participan en ambos programas. ¿Sí? Dice, si A, empleados que cuentan con una cobertura médica integral, y B, empleados que participan en un plan de participación de utilidades, la representación gráfica de esta situación utilizando el diagrama de Venn es la siguiente. Entonces, ustedes ya tienen en el enunciado cuáles son los eventos y, digamos, de una manera el diagrama que ya nos muestra cómo está representado, ¿no? A, van a ser los empleados que cuentan con una cobertura médica, y B, van a ser los que los que participan en un plan de participación de utilidades, perdón. Entonces, y esto están los 170 que solamente tienen una cobertura médica, y en este caso en B, 20 es los que solamente tienen un plan de participación de utilidades, pero en el medio nosotros vemos, entre medio de los dos están los 130 que tienen ambos programas, participan de ambos, ¿sí? Y afuera tenemos 80 que no participan en ninguno de los dos, en ninguno de los planes, ¿sí? Porque el enunciado ya nos dice que se hizo de alguna manera se hizo una encuesta a 400 empleados de una empresa. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, sumamos 170 más 130, más 20, más 80, nos van a dar los 400 empleados. ¿Sí? Vuelvo, en el evento A tenemos los 170 que solamente tienen cobertura médica, en el evento B son los 20 los únicos que tienen el plan de participación de utilidades, y los 30 que son los que tienen ambos planes. Y afuera tenemos los 80 que no participan en ninguno de los dos. El enunciado nos pedía calcular la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar, primero, participe por lo menos de uno de los programas, no participe de ninguno de los programas, no participe de las utilidades, y por último que tenga cobertura médica pero que no participe en las utilidades. Bien, voy a dejar de compartir un segundo y acá les vuelvo a decir lo mismo. Los invito a que puedan realizarlo primero, poner pausa al video y después, una vez que lo hayan hecho, vuelvan a reproducirlo
para poder corroborar los resultados. Bien, voy a ir de vuelta al Word. Bien. ¿Se ve, profe? No sé si... Correcto. Bien. Entonces, volvemos a... Ok. Siempre es importante en este caso, como ya tenemos el diagrama, también podemos analizarlo a través del diagrama. Vamos a utilizar la misma fórmula que tenemos, que es la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos igualmente posibles para poder calcular, determinar la probabilidad de cualquier evento. Y podemos hacer primero, en el primero que dice, participe por lo menos en uno de los programas, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular la probabilidad de uno de los programas, que participe en uno de los programas. Si nosotros podemos ver ya en el diagrama, podemos ver que participe en uno de los programas, tenemos que 170 participa en A, 130 participa en ambos y 20 participa en el evento B, o sea, en el de utilidades solamente. Entonces, podemos de alguna manera, ya teniendo el diagrama y viendo, podemos sumar estos tres porque nos pide que participe por lo menos en uno de los programas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que la probabilidad en este caso podemos poner que la probabilidad de por lo menos uno, vamos a poner, va a ser, en este caso nosotros ya sabemos que la cantidad de casos igualmente posibles ya nos da el enunciado. Van a ser los 400 empleados. En eso ya el enunciado nos da, así que en eso solamente los escribimos. La cantidad de casos igualmente posibles van a ser 400. Ahora, nos dice, participe por lo menos en uno de los programas. Lo que podemos hacer es sumar cada uno de los que ya tenemos que forman de por lo menos en uno. Estos 130 participan de ambos, pero la consigna dice por lo menos en uno. Entonces también lo podemos incluir. Sería entonces 170 más 130 más 20. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos la cuenta directamente. En este caso, si sumamos 170 más 130 más 20, nos va a dar 320 y lo dividimos por 400. Hacemos la cuenta y nos va a dar 320 dividido 400 y nos va a dar 0,8. Entonces, 0,80, 0,8 va a ser la probabilidad de que participe por lo menos de uno de los programas. Ahora, también lo que podemos hacer es, en este caso, nosotros podemos ver que estos dos eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque vemos que la intersección entre A y B no está el conjunto vacío. Tenemos 130 que participan de ambos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer también es utilizar una de las fórmulas que dice que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero en este caso, como son eventos, no son eventos mutuamente excluyentes, les debemos restar la intersección. Entonces hacemos menos la probabilidad de evento A, intersección, voy a buscarlo. No me acuerdo dónde estaba. La intersección, profe, debajo de la unión. A la izquierda, arriba, a la izquierda. La flechita hace para abajo y Sí, acá está, salve. ahí está. La intersección de B. Entonces,
Utilizamos la misma fórmula, pero como no es el conjunto vacío, digamos, entre A y B, o sea, no son eventos mutuamente excluyentes, lo que hacemos es restarle. Entonces, ¿qué debemos hacer primero en este caso? Este por ahí es un poquito más complejo que el primero, pero nos va a dar los dos el mismo resultado. Lo que debemos hacer Sí, primero es de todas maneras, a sí, esto ustedes ya lo conocen, chicos, porque es lo que se llama principio de inclusión-exclusión. Es algo que ya vieron en la clase de matemática cuando veían cardinalidad, ¿sí? Por lo tanto, acá se vuelve a retomar y encontramos un uso más, una utilidad más de este mismo principio de inclusión-exclusión, ¿sí? bien. Bien, profe, yo no sabía de eso, así que... Entonces, va a ser la probabilidad de A, del evento A, en este caso, nosotros tenemos que 170 más 130, nosotros los debemos sumar, en este caso, porque este es todo el conjunto A, entonces va a ser igual a 300, y lo dividimos por la cantidad de casos igualmente posibles, que va a seguir siendo 400, más, ahora hacemos la probabilidad de B, que en este caso nosotros tenemos en el conjunto B, tenemos 130 más 20, entonces va a ser 150 sobre 420. Y ahora, para calcular, digamos, la intersección, la probabilidad entre A intersección B, lo que debemos tener en cuenta son estos 130, que esto vendría a ser la intersección entre ambos, ¿sí? Los que cuentan, los que participan en los dos programas. Entonces va a ser menos la probabilidad, va a ser menos 130 sobre 400. Bien. Y ahora si nosotros nos ponemos a ver, hacemos 300 dividido a 400, nos va a quedar igual a 0,75. Más, hacemos 150 dividido a 400 y nos queda 0,375. Menos, porque le tenemos que restar la intersección, que nos va a quedar 130. Hacemos 130 dividido a 400. Esto nos va a dar 0,325. Bien, y si nosotros ahora hacemos ahora la operación, nos va a quedar 0,75 más 0,375 y ahora le debemos restar el 0,325. Y nos va a dar 0,8, que es exactamente el mismo resultado que acá. ¿Sí? Este por ahí es un poco más complejo, pero nos sirve para poder conocer la fórmula. Entonces vamos a poner acá que esto, la probabilidad de A, no, en este caso era unión, la probabilidad de A unión va a ser igual a 0,8. ¿Sí? Como podemos ver, cualquiera de las dos fórmulas que hice, nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? En este caso utilicé esta fórmula que la podemos utilizar cuando dos eventos no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y acá es mucho más sencillo porque lo podemos ver en el diagrama, ¿sí? Ya podemos ver que la intersección de ambos no es un conjunto vacío. Tenemos 130 empleados que participan de ambos programas. Bien, después en el otro nos dice que no participen en ninguno de los dos programas. En este caso, ya viendo y analizando el diagrama de Venn, podemos ver que solamente tenemos 80 empleados.
que no participan de ninguno de los dos. Entonces, ponemos que no participan la probabilidad, digamos, de ninguna, no participen de ninguna. Vamos a ponerlo ahí. Tenemos que va a ser el número de posibles resultados, el número de casos favorables van a ser 80, ¿sí? Porque 80 son los empleados que no participan. Y el número de posibles resultados que satisfacen a todo el experimento van a ser 400, ¿no? Porque son 400 empleados. Entonces, hacemos 80 dividido 400, y nos va a dar 0,2. O sea que el 20% no participa en ninguno, ¿sí? Este era mucho más sencillo porque ya en el diagrama lo podemos ver y podemos analizar que son 80 los que no participan en ninguno. Entonces es mucho más fácil, ya nos determina. Y después dice que no participe en las utilidades, ¿sí? Que no participe en las utilidades quiere decir el evento B, ¿sí? Nosotros tenemos este evento y que no participe en las utilidades sabemos que son 130 y 20 personas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, si ustedes ya lo trabajaron, podemos hacer la probabilidad del complemento de B, que el complemento van a ser todos los resultados del espacio muestral que no estén en ese conjunto. Vamos a poner, y el complemento de C. ¿Cómo lo vamos a calcular? Haciendo 1 menos la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, primero lo que debemos hacer es calcular la probabilidad de B. ¿Y B cuánto tenemos? Tenemos 130 más 50. Entonces, primero debemos calcular la probabilidad de B. Entonces, va a ser 1 menos, en esto seguimos lo mismo, van a ser 400 empleados, y vamos a tener entonces 150 que participan en las utilidades. Sería 150. Entonces debemos primero hacer la cuenta. 150 dividido 400. Y nos va a dar 0,375. Bien, me dan un segundo. Hacemos que la probabilidad, no, perdón, 1 menos, y ya restamos el 0,375. Y ahora sí, ya podemos calcular que no participe en las utilidades, o sea que solamente va a participar en el evento A. Entonces hacemos 1 menos 0,375, nos va a dar 0,625. $0,625. Bien, y esto va a ser la probabilidad de que no participe en las utilidades. De esta manera lo podemos calcular. En el caso del D, que dice que tenga cobertura médica pero que no participe en las utilidades,
debemos otra vez volver al diagrama y analizar. Que no participe en las utilidades, no solamente tenemos 170, porque tenemos 130 que participan en ambos, 20 que participan en las utilidades y 170 que solamente que tienen cobertura médica. Entonces debemos calcular la probabilidad de A. Hacemos la probabilidad de A va a ser igual, en este caso tenemos 400 empleados, y tenemos que analizar de vuelta cuántos son, tenemos 170. Por ende, lo dividimos por 170. 170 dividimos por 400, perdón. Y de esta manera hacemos 170 dividido a 400 y nos da 0,425. Y de esta manera podemos calcular la probabilidad de que tengan cobertura médica pero que no participen en las utilidades. ¿Sí? Todo esto, lo importante es poder analizar cada uno de los casos. En este era de alguna manera un poco sencillo porque lo podíamos ver en el diagrama. ¿Sí? Nosotros analizando cada una de las situaciones, ya en lo mismo que dice el enunciado, lo mismo está planteado en el diagrama. Entonces, viendo, nosotros ya podemos analizar cuál es la intersección entre ambos, cuáles están solamente en el evento A, solamente participan de los que tienen cobertura médica o solamente los que participan en las utilidades y cuáles son los que no participan en ninguno de los dos. ¿Sí? Y de eso lo podemos calcular. Lo más importante es tener en cuenta la cantidad de casos favorables. Esto va a ser sobre la cantidad de casos igualmente posibles. Esto es la fórmula para que nosotros utilizamos para poder calcular la probabilidad de cualquier evento, ¿sí? Este, y de esta manera lo podemos calcular, lo podemos hacer, podemos determinar. Yo lo que les pido es que ustedes puedan realizar también las actividades en sus carpetas. Puedan analizarlo, puedan tomarse un tiempo para hacerlo y después ver el video, ¿sí? Esto lo vamos a también avisar en el día de la clase. No sé si el profe quiere agregar algo a esto. No, no, bastante claro, profe. Bien, bueno, entonces, como dijimos, estuvimos repasando sobre algunos conceptos que hacen a la probabilidad, ¿no? Que nosotros necesitamos. Lo vamos seguramente a desarrollar en la clase del miércoles. Hoy esta clase la tuvimos que grabar, así que no tuvimos encuentro. Pero los invitamos a que puedan leer la clase número 5 y si tienen algunas dudas o algo, lo vamos a ver en el primer encuentro de la clase número 6. Cualquier duda que tengan, ustedes la pueden anotar y después en la clase 6 lo vemos o lo pueden también publicar en el foro. ¿Sí? No sé, profe, ¿quiere decir algo más antes de cerrar? No, 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 simplemente gracias por mirar hasta acá, por su tiempo. Y bueno, como lo dijo el profe, nosotros nos estaremos encontrando el próximo miércoles ya con la clase 6, clase en la que avanzaríamos con el estudio de funciones de probabilidades, introduciéndonos a lo que es la función densidad llamada distribución normal. ¿Sí? Así que simplemente eso como para ir introduciéndolo por si quieren ir Bien, chusmeando, pero bueno, lamentablemente una clase más en la que tenemos que grabarla y no nos perdemos bien, este intercambio que suele haber entre docente y estudiante que es tan enriquecedor. Así que bien, bueno, espero que sea útil para ustedes, chicos. Gracias. bien. Y recuerden que tienen el cuestionario hasta el domingo. ¿Sí? Después del domingo ya a las 12, a las 11 de la noche se cierra. Así que tienen hasta esa fecha para hacerlo, ¿no? Recuerden que es obligatorio. Nos estamos viendo, nos vemos en la clase número 6. Chau, chau. Chao.